por qué compartir recursos y materiales docentes en la red y qué importancia tiene. Bueno, si le damos respuesta, pues genial. Y si no, pues por lo menos nos vamos a parar en tres aspectos. El primero sería hablar de ese yo aquí, ahí, ahí, allí, ese sentido de identidad en diferentes espacios, virtuales o no. Esa muletilla que últimamente escuchamos mucho con la parte tecnológica, de es lo mismo, pero no es igual. Efectivamente, vamos a analizarlo. Y la última propuesta de compartir es vivir, que os habéis todos que siempre eso yo creo que lo arrastro de la bola de cristal, de solo no puedo, con amigos sí, pues algo así, el compartir es vivir, no sé de dónde saqué la frase, pero sé que desde hace tiempo da mucho sentido al día a día. El primer planteamiento, como os decía, va un poco con la característica de identidad. El encontrarse un poco acompañando a personas ya mayores, como el caso de mis padres, o mi padre como lo he acompañado, a mi madre como la acompaño ahora, todos los que tenemos a personas de cierta edad, creo que le hemos escuchado esa parte que dice, yo no era así, ¿no? Mi madre dice mucho, yo no me quejaba tanto antes. Y creo que todos tenemos momentos de decir, ¿dónde estamos? ¿No? ¿Dónde estamos nosotros mismos? Estamos, nuestra esencia está desde el primer momento de nuestra vida hasta el final. Lo reconozcamos, no lo reconozcamos, nos lo reconozcan o no, esa esencia siempre está, ese ser. Y yo no me acuerdo de cuándo me hicieron la foto, pero supongo que también de todo el principio este de yo y mis circunstancias de Ortega, ese yo permanece, ¿no? Estaba en su momento y sigue estando y estará. Entonces, eso lo tenemos que tener muy claro. ¿Por qué este momento filosófico de la acción formativa? Porque ahora mismo nos vamos a encontrar en un entorno de relaciones mediadas por la tecnología. Entonces, tenemos que acordarnos y recordar que somos quienes somos en un espacio, en otro, y trabajamos con las personas que son quienes son en un espacio y en otro. Tenemos la construcción de nuestro entorno mediado ahora mismo por la tecnología, pero siempre lo hemos tenido mediado por algo o por alguien. Os decía que si pensamos en Grecia y Roma, seguramente nos van a venir imágenes de las películas de esa temática que hemos visto a lo largo de nuestra vida. Alguien se parecerá a Tony Curtis si hemos visto más el cine clásico, o podemos casi reconocer a Gladiator si decimos, no, mira, es que Roma era así, ¿no? Desde aspectos históricos a aspectos más vinculados con cualquier otra esfera vital, el cine, sobre todo el cine de Estados Unidos, ha aportado mucho para ese imaginario colectivo, ¿no? Hasta si nos vamos a la parte más de creencia, de fe, si pensamos en Jesús de Nazaret, seguramente lo veremos con pelo liso, moreno y ojos claros, que también habría que plantearse como los hebreos andaban de ojos claros, pero nuestra idea está muy relacionada con esas imágenes que están construidas. Entonces, ese poder de la imagen, que es verdad que el cine en el siglo XX lo ha potenciado muchísimo, no es exclusivo tampoco del cine. Culturalmente hemos trabajado mucho en base a esas imágenes, lo que estaba en los frisos de los templos y nos explicaban cómo era la vida o cómo era el más allá o cómo era cualquier característica de nuestras partes más esenciales, vitales. Ahora sí la novedad está en que estamos trabajando con un entorno virtual que media ese tipo de relación, que nuestro entorno también tiene ya una esfera que está virtualizada. Lo tenemos en las relaciones familiares, lo tenemos en las relaciones de pareja, hay muchísimas parejas que o bien empiezan en las redes o se han alimentado gracias a las redes, tenemos relaciones de amistad que podemos mantener porque tenemos ese contacto con personas que están lejos, que vemos o que casi no vemos físicamente, pero esa relación se mantiene. Es decir, tenemos esa facilidad de comunicación, pero sobre todo esa comunicación varía por el entorno en el que lo estamos haciendo. Y ese entorno no solamente varía el hecho de la comunicación, sino el ecosistema en los que nos manejamos. El concepto de ecosistema digital tiene que ver con todo lo que estamos viviendo como ciudadanía, que está totalmente relacionado con lo que sucede en las redes, que es lo que nosotros hacemos y lo que nosotros hacemos que también suceda, ¿no? No es algo que viene y nos dan hecho, sino que en lo que participamos todos. La vida política está ya muy mediada por esos entornos virtuales, no solo porque no puede haber ruedas de prensa presenciales, sino porque ya lo que se dice en un tuit tiene la misma validez que lo contestado en una rueda de prensa. De hecho, muchos medios de comunicación se basan en esa información para a partir de ahí dar la noticia.
Luego, iba a decir que yo le quitaría el móvil a alguna que otra persona, pero no me voy a meter en eso. Luego también tenemos la parte en la que la participación ciudadana, la ciberdemocracia, es nuestra manera de estar también en la organización del grupo, ¿no? La organización del grupo, tanto como para saltar el Capitolio. O sea que si nos ponemos a organizarnos, se organizan. O tanto como para informar de la barbaridad que fue asaltar al Capitolio, ¿no? O sea que esa sociedad se va construyendo también en esos entornos virtuales. Las prácticas sociales que están muy vinculadas a la presencialidad, al estar en las calles, por ejemplo, también pasa al estar en las redes. La situación de confinamiento o de confinamiento extremo o la situación de la pandemia que ha evitado que las manifestaciones tengan la normalidad que han solido tener tiempo atrás, no ha debilitado los mensajes porque han estado presentes en las redes. Lo más reciente el 8M, pero cualquier tipo de manifestación de calle ha estado también en las redes. Entonces, nuestra forma de participar y hacer sociedad también está mediada por estos elementos digitales con los que trabajamos. La parte lúdica, que es esencial en el desarrollo humano, porque si no hay esa parte de juego no habría el concepto de humanidad tal y como lo conocemos, también está mediado a través de la tecnología. Hablaba el otro día Pablo de la inmersión que supone los videojuegos, el sonido, la imagen y tal, pero sobre todo que puedes estar jugando con muchas más personas de las que jugaría en otra situación. La gamificación, que voy a hablar nada porque le tengo muchísimo respeto y no me atrevo, sí sé que se potencia o que se puede realizar de una manera muy fuerte, una metodología muy presente también por la utilización que hace la tecnología. El entretenimiento en general, cómo consumimos cine, series, programas de televisión, tiene que ver también con ese entorno digital en el que nos estamos moviendo. Mi madre echa para atrás para recuperar la novela. No rebobina en la cinta de vídeo, pero en su concepto va hacia atrás de una forma bastante más ágil que si tuviese que andar grabando. Otro espacio que todos hemos vivido y muy intensamente también con la pandemia, pero que ya lo veníamos haciendo de antes, es la capacidad de emocionarnos con situaciones que son narradas en las redes. Yo creo que todos tenemos en la cabeza algún mensaje, alguna declaración, algún vídeo que hemos visto que hablaba del día a día de la vida, sobre todo si hablamos de este último año que ha sido tan intenso y tan complicado. Y nos hemos emocionado con eso. Y hemos sentido compasión con lo que hemos estado escuchando en las redes. Hemos dado bienvenida a personas que acaban de nacer, hemos despedido a los seres que han marchado en esta situación, hemos tenido apoyo a las personas o rechazo, no hace los duelos menos duelos por ser en entornos digitales y no hace las alegrías menos alegrías por ser en entornos digitales. Estamos haciéndolo en un entorno diferente. Pues todo esto, ¿qué nos pasa en educación? ¿Qué puntito estamos teniendo más rari para poder haber llegado a esferas vitales, pasarlas o traspasarlas en entornos virtuales y que tengamos esta resistencia dentro de los espacios educativos, ¿no? Entonces, bueno, pues en esa clave estaría lo siguiente que os comento. Que me sigue sorprendiendo que nos pasa en educación, que tampoco esto es por la pandemia, que esto viene de antes también, la resistencia hasta el cambio y el agarrarme yo a lo que ya sé. Tenemos las herramientas, hemos explicado algunas de ellas, sabemos que tenemos acceso a otras, conocemos las propias herramientas que utilizamos, tenemos estrategias, sabemos que tenemos que cambiar la forma de hacer las cosas, tenemos que cambiar ciertas metodologías. También os digo, no veníamos haciendo las mejores y inigualables metodologías presenciales. Me refiero que sí, vale, que las conocíamos, pero que panaceas no llega a haber ninguna. Entonces, bueno, teníamos cosas buenas, cosas a mejorar, genial. Pues vamos a pensar también en esas estrategias. Tenemos recursos, estamos en una situación privilegiada desde el punto de vista material a la tecnología a la que tenemos acceso y desde el punto de vista de conocimiento sobre lo que podemos manejar dentro de la maraña de información que se mueve dentro de los entornos virtuales. Somos privilegiados en ese sentido, por lo cual los recursos no llega a ser un problema y tenemos la oportunidad, nos la han puesto a huevo, o sea, ya no teníamos plan B, con lo cual, bueno, pues estamos en un escenario con toda la complicación que tiene, que conocemos, pero excelente para potenciar esa creatividad y el desarrollo de los planteamientos educativos necesarios para poder abarcar y realizar las propuestas que sean imprescindibles para llegar a lo que queremos llegar. Ahora mismo lo que realmente prima es o la voluntad de ver lo que hay delante, que es que hemos cambiado nuestro escenario, no solamente por el hecho de los ordenadores, sino socialmente hablando,
O si no lo queremos ver, pues lo tendremos que explicar. O tenemos una boa que está haciendo la digestión de un elefante, o tenemos un sombrero, lo que nosotros queramos. O vemos la boa de primera o explicamos. Y ahora estamos la boa abierta y explicamos que se está digiriendo un elefante, ¿vale? Aquí lo tenéis del Principito, está mejor explicado, así que si no, si no lo he dicho bien, pues vais y lo leéis, que está muy bonito. Quizás deberíamos de empezar a dejar también un poco la sensación esta de que las cosas no es lo mismo. Claro que no es lo mismo. Estamos en una situación que efectivamente no es lo mismo. No es lo mismo que estar en un aula, no es lo mismo que sin pandemia, no es lo mismo que sin un desarrollo tecnológico y no es lo mismo que sin entornos virtuales en los que nos movemos. No. Hay cosas que sí son iguales, estamos teniendo la educación en la educación, pero empezamos a tener signos o puntos diferenciadores y en eso es lo que nos tenemos que apoyar. Lo que supone un reto que conocemos, que hemos vivido y que lo tenemos en vena. En ese reto, una de las cosas que debemos de tener claras es la necesidad de conocer las narraciones audiovisuales. Nos movemos en un mundo de imagen. Estamos viendo una pantalla que proyecta una imagen. Estamos moviéndonos con nuestra propia imagen. Estamos reconociendo la información en los audiovisuales que muchas veces nos apoyamos a la hora de aprender. Una imagen en redes sociales tiene más peso y más capacidad de movimiento que una sola frase. Una imagen con texto siempre va a tener más peso. La imagen ahora mismo es una herramienta tan imprescindible, conocerla y poder manejarla como la oralidad en la docencia. Si no manejamos bien el discurso, no comunicamos. Si no manejamos bien el entorno audiovisual, no vamos a tampoco poder educar en el 100% de capacidad o de plenitud en la que se podría. Así que debemos de conocer todos los entresijos. Me gustó mucho lo que comentaba Rafa el último día, que ese símil que hizo de nos queremos mover con tecnología VHS para YouTube. Efectivamente, o sea, tenemos que conocer cómo poder hacerlo cada vez más y mejor y tenemos que formarnos para ese conocimiento. Así que sí, esto es algo que debemos de aceptar como reto que se nos ha planteado. Es imprescindible ser consciente de la brecha digital. La brecha digital, y también lo comentaba en el día anterior, no es lo que muchas veces se habla o la primera división que se hizo de nativos digitales y emigrantes digitales. No estamos hablando de la fecha de nacimiento de las personas, sí que estamos hablando del uso que se hace de esa tecnología, la familiaridad que se tiene de esa tecnología. Realmente, si hay una generación que pueda tener mucha familiaridad con el uso de la imagen para aplicarle X filtro y hacerle una foto de perfil así, o un vídeo rápido así. Y personas que utilicemos menos esa herramienta, pues lo conoceremos menos. Sí, la brecha puede estar en diferentes campos, pero como tal está supeditada al uso que se hace de la tecnología en general y sobre todo la más importante o la que creo que nos debería de preocupar más en educación es la capacidad de recursos que se tienen. Ahora mismo en un entorno socioeconómico medio, no todas las casas están igual de dotadas de dispositivos tecnológicos con los que contar, ordenadores, móviles, del mismo tipo de conexión, y eso ya va a marcar una diferencia. Pero la grande realmente es la social, es decir, cuando cambiamos de grupo socioeconómico sí que encontramos que hay una brecha digital muy fuerte en ese sentido. Y si nos vamos a términos globales, ya encontramos países y casi continentes conectados o desconectados, que no depende del tema del móvil, que todo el mundo tiene un móvil. Y hay frases estupendísimas que a veces se escuchan de llegan de las pateras y le tienen un móvil. Claro, quieren hablar con sus familiares. Móvil, todo el mundo tenemos móvil porque hay casi más móviles que personas. Pero el hecho de tener móvil no supone que puedas tener una buena conexión, que puedas tener la capacidad de conectarte a X plataformas. Entonces, ahí es donde realmente se hace también la brecha digital y donde hay que empezar también a trabajarla dentro de educación. Otro reto que tenemos, que no nos da a tener una perspectiva histórica sobre la situación que estamos viviendo, como para poder elegir tranquilamente lo mejor y lo peor del que nos trae o que conlleva esta situación. Efectivamente, aprendemos sobre la marcha. Vamos a tener muchas cabezas de turco. Yo creo que tenemos en la aula la generación que creció con las redes sociales sin que supiésemos los adultos los peligros que conllevaban. Convivimos también con la generación que tenía móvil en la comunión. Ahora a lo mejor ya empieza a haber más conciencia del uso de ese móvil, pero tenemos ahora mismo unos chavales que han aprendido a la par del desarrollo tecnológico y no nos daba tiempo a digerir. Pero
es un reto que tenemos por delante. Con todo esto tenemos que organizarnos. Entonces, bueno, pues sí, hay que asumir que aprendemos sobre la marcha y que meteremos la pata hasta aquí. Y que yo creo que todos los que trabajamos en este mundo educativo diremos y afirmaremos cosas que dentro de X tiempo diremos, bueno, vale, no era así. Pero es la complicación de nuestro momento. Y en las redes sociales, que luego Javi lo va a explicar más y mejor, es necesario estar. No, yo no quiero redes sociales. ¿Tienes WhatsApp? Pues está. No, mi móvil no tiene WhatsApp, tal. Te conectas a una videollamada, tienes correo electrónico, tienes ciertas herramientas para conectarte, pues está. Entonces, las redes sociales muchas veces pensamos en Twitter, en Facebook, en qué cosas que son a lo mejor las más públicas. Pero el estar en una intrarred, estar conectado con otras personas a través de la tecnología también tiene esa característica. Ahora, asumimos lo público-privado que sea esa red. ¿Que la queremos pública? Pues como dirá Javi, bueno, pues ya ese punto de la transferencia la explicará él. Hay que ser en las redes sociales y hay que estar desde un punto de vista por lo menos de educativo o público o de transferencia que ya explicará él. Compartir es vivir, que es el último de los puntos que os quería traer. Sin los demás no existimos. Somos seres sociales, vivimos en sociedad, estamos en estructuras que le podemos llamar a la familia de X manera, pero nacemos en relación con otras personas y trabajamos en relación con otras personas y trabajamos en educación. Entonces, compartir va implícito en el hecho de vivir en sociedad y en el hecho de educar. Compartir el conocimiento, compartir los espacios, compartir los materiales. Compartir es básico en educación y más en la docencia de los maestros. Aspectos claves para ese compartir o para que ese compartir sea lo más exitoso posible. Hay que saber que vivimos conectados. Vivimos conectados con el ámbito familiar, con el ámbito social y con el ámbito educativo. La misma normalidad con la que hemos asumido que alguien llame cuando llegue, debe de existir en el hecho de compartir los materiales que creamos o en el hecho de tener la información dentro de una comunidad científica o dentro de una comunidad educativa o en una asignatura. Estamos en esa misma conexión porque por definición de nuestra personalidad o de nuestra forma de existir y porque además la tecnología lo hace o lo permite cada vez mejor. Y esa conexión lo hacemos con nuestros propios dispositivos móviles. ¿Por qué? Porque nuestros dispositivos móviles nosotros los diseñamos como queremos. Tenemos las aplicaciones de las cosas que nos interesan. Nos vamos a conectar en los puntos que nosotros consideramos importantes. Vamos a utilizarlo de la forma que nosotros queramos. O sea, tenemos la herramienta más a medida posible para esa conexión, llevarla hacia el ámbito que queramos o de la manera que nosotros queramos. Y eso es lo que hace que somos quienes somos en un espacio y en otro que no puede tener diferencias. No es que los chavales en las redes se muestren de una manera, es que son las mismas personas en uno y en otro ámbito. Lo que pasa es que es verdad que ese uno y ese otro ámbito se influyen entre ellos. Muchas veces podemos pensar que las redes sociales solo sirven para exhibirse. Oye, que a lo mejor la gente quiere exhibirse. Lo que pasa es que a lo mejor antes no tenía escaparates, pero el sentimiento de exhibicionismo allí estaba fluyendo y lo hacen las redes sociales como antes lo harían en otro espacio. O es que las redes sociales solo sirven para decir chorradas, pues que la gente tendrá ganas de decir chorradas. Eso no es el tema de dónde se haga, sino que quien lo quiera hacer y quien lo quiera hacer, así lo va a vivir. Y otra cosa sí es verdad que un roce cuerpo a cuerpo, un malestar social que codo a codo tengas con alguien, si en las redes se puede sobredimensionar o algo que pase en las redes se va a vivir dentro del aula. Es decir, si es verdad que eso va a estar interrelacionado. O sea, ahí tenemos que saber también que los espacios pueden muchas veces sobredimensionar ciertas cuestiones. El ejemplo del coche. La gente normalmente no va bocinando, no va gritándole barbaridades al lado, pero que quien la grita la lleva también en su interior. Entonces, esa parte de equilibrio. Hay un concepto también en educación clave, que era la división original que hacía Bourdieu de los capitales sociales, económicos y culturales. Si nos quedamos con el capital social, que es lo que al final provoca ese desarrollo social en el que puede colaborar la educación, es todo lo intangible. Son las relaciones que tenemos con los demás, lo que te puede hacer entrar en un sistema, en una consulta porque conoces a no sé quién, el que te puede facilitar X cosas, las clases sociales, cómo se relacionan entre ellas.
Pues eso, si no somos conscientes de que los entornos virtuales, igual que otros entornos, colaboran para ese desarrollo social, para ese capital social, nos vamos a perder mucho. Porque la búsqueda de información a día de hoy se hace lo primero en las redes, se hace a través de Google o se hace con lo que te llega en las redes. La opinión propia y ajena se va a dar o a publicar en las redes. El apoyo o el sentido de pertenencia al grupo, o la ausencia de, o el descrédito de una opinión, o la desinformación. Es decir, que ese capital social crecerá o decrecerá también en este entorno virtual, por eso es tan importante guiarlo. Y sobre todo, si no trabajamos en esos espacios como espacios educativos también, estamos perdiendo una de las claves, uno de los factores claves para el desarrollo social. Y la educación es uno de los elementos fundamentales para el desarrollo social, porque no estamos hablando de una educación que sea solo para unos pocos, porque si no estamos hablando de elitismo. Estamos hablando de la educación como desarrollo. La educación como desarrollo tiene que saber trabajar y manejarse en estos espacios. ¿Qué respuesta tenemos? Pues espacios virtuales que puedan trabajar como comunidades educativas, como espacio unión de esa familia, de ese centro, de esa sociedad, que normalmente son los blogs, cuando un centro lo publica, o otro espacio en Twitter también se puede manejar mucho esto y bien. Saber que la educación está perdiendo el entorno del aula, no porque desaparezcan las aulas, sino porque también se dan en situaciones que no tienen por qué ser ni todo el mundo a la vez físicamente, ni todo el mundo a la vez temporalmente, por eso la educación es móvil y ubicua, que cuando haya esa brecha digital y seamos conscientes se pueda dar opciones para no dejarse a nadie fuera. Tampoco podemos pensar que todo el mundo va a estar exactamente igual en condiciones de dispositivos tecnológicos como a nosotros nos haría falta para que lleguen a hacer X actividades. Que los espacios virtuales son abiertos, vamos a intentar que lo sigan siendo. Esto es como la creatividad de la infancia, vamos a seguir que a lo largo de su etapa educativa sigan siendo creativos, pues es algo que debemos de velar por mantener. Y como docentes, guiar esos entornos personales donde realmente aprenden y se desarrollan. Entonces ya ahí sí podemos materializar un poquito lo que se sigue considerando innovación, pero que ya está dicho desde el principio del siglo XX, los guiadores o mediadores o facilitadores del aprendizaje. Entonces, tenemos muchas respuestas ya desde la pedagogía, desde la educación, para las situaciones que se nos están dando en los entornos virtuales. Entonces, yo creo que tenemos que tirar de ellos para poder llegar a escenarios exitosos. Esto, como dejaré la presentación, solo es para deciros que hay de todo, que hay blogs de todos los temas, que hay blogs para atención a la diversidad, que hay blogs para hablar de recursos tecnológicos dentro del aula, que hay sobre lengua, que docencia activa, ya sabéis, Kike Alonso, que a todo el mundo lo conoce por algo, pues es una manera de también mostrar de forma gratuita lo que van aprendiendo y lo que van caminando. Media Lab, UGR, Laboratorio Digital de la Universidad de Granada. Una característica de este tipo de espacios es que la gente lo hace de forma desinteresada y así se generan las comunidades de aprendizaje, si no, no se generarían. Entonces, es lo más bonito de ese compartir que decíamos al principio, que si no, no hay educación, si no está esos espacios donde sea posible ese compartir. Así que resumo lo que he estado exponiendo en este tiempo. Tenemos que analizar esos espacios muy bien dentro y fuera de la red. Como docentes nunca podemos perder de vista el dónde estamos, literalmente implica ya esa virtualidad, ese entorno virtual. Tenemos que abrirnos a integrar los cambios y eso no significa que el vinilo te guste, que si te gusta más el vinilo que Spotify, genial, escucha vinilo. Yo tengo mi tocadiscos, soy vintage de nacimiento, que te puede gustar más y sobre gusto hay colores, pero que Spotify también está y te aporta música durante horas sin fin. Entonces, vamos a combinar los elementos que queramos, pero vamos a integrar los cambios que están propuestos. Y vamos a mantener las cosas que ya sí que hemos ganado. Vamos a tampoco hacer aquí un reseteo como Matrix que ponía Javi el otro día la película, ¿no? O sea, no, Men in Black, lo que te flasheaban. Y ya no veía a nadie. Pues tampoco es necesario que nos flasheemos, vamos a saber lo que ya hemos adquirido y con eso nos quedamos. Así que, no sé si ha sido un poco como lo de Micro Machine, pero hasta aquí esto es todo, amigos.